Bienvenido a Relatos de Ciudades Olvidadas, donde cada piedra, cada calle y cada sombra cuenta una historia que el tiempo intentó borrar. Nadie construyó estos hospitales pensando en el abandono. Nadie levantó estos muros imaginando silencio, polvo y habitaciones vacías. Al contrario, cuando los primeros hospitales mentales fueron inaugurados, eran presentados como templos de progreso, como la prueba definitiva de que la ciencia había llegado para salvar a las mentes rotas que antes eran encerradas, castigadas o directamente ocultadas de la sociedad. La historia empieza mucho antes del abandono. Empieza en una época en la que la locura no se entendía, se temía, se escondía, y por eso, cuando estos hospitales se anunciaron, el mundo los aplaudió. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, las grandes ciudades crecían rápido, la industrialización avanzaba, las guerras dejaban secuelas invisibles, y cada vez había más personas que no encajaban en la idea de normalidad, personas que escuchaban voces, que sufrían depresiones profundas, mujeres que no obedecían, hombres que no podían trabajar, niños que no se comportaban como se esperaba. La respuesta no fue comprensión, fue aislamiento. Los hospitales mentales nacieron como una solución elegante. Edificios enormes, alejados de las ciudades, rodeados de campos, diseñados para que el mundo no viera lo que ocurría dentro, pero también para que los pacientes no regresaran fácilmente. La arquitectura lo decía todo. Pabellones interminables, ventanas altas, pasillos largos, puertas pesadas, habitaciones colectivas, todo pensado para controlar, no para curar. Sin embargo, al principio, la intención era distinta, o al menos eso se creía. Los primeros directores hablaban de tratamiento moral, de aire fresco, de rutinas, de trabajo terapéutico, de disciplina como forma de sanación. Y durante un breve tiempo, algunos hospitales realmente intentaron ayudar, pero el sistema no estaba preparado. La cantidad de pacientes creció más rápido que el conocimiento médico. Y lo que empezó como tratamiento se transformó en depósito humano. Personas ingresaban por diagnósticos que hoy resultan imposibles de creer. Tristeza prolongada, ansiedad, epilepsia, alcoholismo, insomnio, rebeldía, homosexualidad, duelo, cansancio extremo, mujeres internadas por sus propios esposos, jóvenes enviados por sus familias, ancianos olvidados. Una vez adentro, salir no era sencillo. Los registros muestran estancias que duraban décadas, vidas completas vividas entre paredes blancas y puertas cerradas, con el tiempo diluyéndose en rutinas repetitivas, comidas iguales, miradas perdidas. El hospital dejaba de ser un lugar de paso y se convertía en un destino final. Con los años, el hacinamiento se volvió norma. Pabellones diseñados para 100 personas albergaban 300, 400, camas alineadas sin privacidad, gritos nocturnos, olores persistentes, personal insuficiente, médicos agotados, enfermeros desbordados. La compasión se erosionó lentamente. Cuando no hay tiempo para escuchar, se deja de escuchar. Cuando no hay recursos para tratar, se empieza a controlar. Y cuando el control falla, aparece la violencia institucional. Los hospitales mentales se convirtieron en lugares donde el objetivo ya no era curar, sino mantener el orden. El silencio era más importante que el bienestar, la obediencia más valiosa que la salud. Los pacientes aprendieron rápido que resistirse solo empeoraba las cosas. El encierro prolongado empezó a romper algo más profundo que la mente. Rompía la identidad. Personas que entraban con nombre salían convertidas en números. Las historias personales se borraban. Los expedientes se acumulaban. Los diagnósticos se repetían como etiquetas permanentes. Y mientras todo eso ocurría, afuera, la sociedad respiraba tranquila, convencida de que esas personas estaban siendo cuidadas. Pero lo que ocurría dentro rara vez salía a la luz. Las visitas eran escasas, los informes maquillados, las muertes explicadas como inevitables, los abusos silenciados por la autoridad médica.
Estos hospitales funcionaban como mundos cerrados, con sus propias reglas, su propio tiempo, su propia lógica. Con el paso de las décadas, el sistema empezó a mostrar grietas. Los tratamientos no avanzaban al ritmo esperado. Los pacientes no se recuperaban. Los hospitales no se vaciaban, se llenaban más. Y cuando la cura no llega, el sistema busca otra cosa. Busca experimentación. Busca atajos. Busca soluciones rápidas. Pero eso pertenece al siguiente capítulo. Porque antes de hablar de los tratamientos, de los tests reales, de las prácticas que hoy resultan imposibles de justificar, hay que entender algo esencial. Estos hospitales no se convirtieron en lugares oscuros de un día para otro. No fueron creados para torturar, fueron creados con promesas, y esas promesas fracasaron. Lo que hoy vemos como edificios abandonados, pasillos vacíos, paredes descascaradas, no son ruinas al azar. Son el resultado de un sistema que colapsó lentamente, empujado por el miedo, la ignorancia y la necesidad de esconder lo que no encajaba. Cada habitación vacía fue una vez ocupada por alguien que llegó buscando ayuda. Cada cama oxidada sostuvo una historia real. Cada hospital abandonado es un archivo sin voces. Y cuando la ciencia dejó de saber qué hacer, cuando la presión aumentó, cuando la paciencia se agotó, el tratamiento cambió de forma. Ahí empezó la etapa más oscura, la que no se enseña en los libros básicos de historia, la que explica por qué estos lugares hoy generan incomodidad, rechazo y silencio. Porque en el siguiente capítulo, el hospital dejó de prometer curación y empezó a experimentar con la mente humana como si fuera un territorio sin límites. Y eso es lo que viene después. El hospital nunca cerró del todo. Esa es la primera verdad incómoda que aparece cuando uno sigue investigando más allá de los archivos oficiales. En los documentos figura una fecha clara de clausura, un decreto, una firma, un anuncio breve en un diario local. Pero en los testimonios, en los registros paralelos, en los relatos de exempleados y familiares de pacientes, la historia es distinta. El lugar dejó de recibir nuevos internos. Sí, pero los que ya estaban allí no desaparecieron de un día para el otro. Algunos fueron trasladados, otros murieron, y de otros simplemente no hay constancia clara de qué ocurrió. Durante meses, incluso años después del cierre formal, hubo luces encendidas de noche, hubo personal reducido entrando por accesos laterales, hubo camiones sin identificación estacionando en horarios extraños. El hospital se vaciaba hacia afuera, pero por dentro seguía vivo. Con el tiempo, el abandono transformó al edificio en otra cosa. Los pasillos que antes resonaban con pasos, llantos, órdenes y gritos, quedaron en silencio, pero no en quietud. La humedad empezó a comerse las paredes. El moho avanzó sobre las celdas acolchadas. Los archivos quedaron tirados en el suelo, abiertos, como si alguien hubiera estado revisándolos y se hubiera ido de golpe. Camas oxidadas, camisas de fuerza olvidadas, frascos con etiquetas médicas que ya no se usan. Todo quedó detenido en un punto exacto del tiempo, como una fotografía mal revelada. Y es ahí donde empieza la segunda vida del hospital, la que no figura en ningún registro oficial. Los primeros en volver fueron los curiosos, jóvenes fotógrafos, exploradores urbanos. Entraban buscando adrenalina, imágenes impactantes, historias para contar, pero casi todos coincidían en lo mismo. El lugar no se sentía vacío. No era solo su gestión. Había habitaciones donde el aire se volvía pesado de golpe, pasillos donde el sonido cambiaba, sectores donde el cuerpo reaccionaba antes que la cabeza, náuseas, mareos, presión en el pecho. Algunos decían escuchar pasos, otros respiraciones, otros voces apagadas, como conversaciones detrás de una pared. No eran historias de fantasmas en el sentido clásico. Eran sensaciones físicas, reacciones reales, repetidas por personas que no se conocían entre sí. A medida que estas visitas se hicieron más frecuentes,
empezaron a aparecer hallazgos inquietantes. Historias clínicas completas tiradas en sótanos, con nombres, diagnósticos, fotos, anotaciones escritas a mano, y al leerlas, algo se volvía evidente. Muchos de los tratamientos que se aplicaban allí no eran terapéuticos, eran experimentales. Terapias de choque aplicadas sin anestesia suficiente, ensayos con fármacos en dosis variables, pruebas de aislamiento extremo durante semanas, pacientes usados como sujetos de estudio, no como personas. En varios casos, los mismos síntomas aparecen repetidos palabra por palabra, en decenas de expedientes distintos, como si el diagnóstico fuera un trámite y no una evaluación real. La línea entre tratamiento y castigo se desdibujaba por completo. Uno de los documentos más perturbadores habla de un ala específica del hospital, cerrada incluso para la mayoría del personal. Allí se realizaban pruebas de conducta y resistencia psicológica. El objetivo declarado era entender los límites de la mente humana bajo estrés prolongado. El objetivo real nunca quedó claro. Los pacientes de esa sección no recibían visitas, no figuraban en los censos generales, y muchos de ellos no tienen fecha de alta ni de defunción registrada. Simplemente dejan de aparecer. Cuando el hospital cerró, esa ala fue sellada. Puertas soldadas, ventanas tapadas, pasillos bloqueados, no por seguridad estructural, sino por decisión administrativa. Décadas después, cuando el abandono ya era total, alguien logró entrar a ese sector. Las imágenes existen, camas alineadas, paredes con marcas de uñas, frases escritas con sangre seca o con algún tipo de óxido. No mensajes poéticos ni simbólicos, sino palabras simples, desesperadas, repetidas una y otra vez. Tengo frío, quiero salir, no me dejen solo. En una de las salas el suelo estaba hundido, como si hubiera soportado peso constante durante años, y en una esquina restos de correas sujetas a anclajes metálicos, demasiado robustos para simples camillas médicas. Los extrabajadores que todavía viven evitan hablar del tema. Algunos aceptan hacerlo, pero siempre fuera de cámara, siempre sin dar nombres. Todos coinciden en algo. El hospital no era solo un lugar para tratar enfermedades mentales, era un lugar para esconder personas. Personas incómodas, personas sin familia, personas pobres, personas que nadie iba a reclamar. El diagnóstico psiquiátrico era una etiqueta conveniente. Bastaba con eso para borrar a alguien de la sociedad, y una vez adentro, el sistema se encargaba del resto. Con los años, el hospital se convirtió en refugio de gente sin hogar, en punto de encuentro para rituales extraños, en escenario de incendios intencionales, robos y vandalismo. Pero incluso en ese caos, había zonas que nadie tocaba, habitaciones que permanecían intactas, como si algo impidiera entrar. No cerraduras, no escombros, sino una especie de rechazo instintivo. Los que intentaban forzar esas puertas decían sentir un miedo irracional, una urgencia por salir, como si el cuerpo detectara peligro antes que la mente. Algunos abandonaron el lugar corriendo, otros nunca volvieron a explorar edificios abandonados. Hoy, oficialmente, el hospital es solo una ruina, un punto en el mapa, un edificio viejo esperando demolición. Pero en la memoria colectiva de la ciudad, sigue siendo otra cosa. Sigue siendo el lugar donde la ciencia cruzó una línea que no debía cruzar, donde la salud mental se convirtió en excusa para el abuso, donde personas reales, con nombres y vidas, fueron reducidas a números y experimentos. Y aunque las paredes se caigan, aunque la vegetación lo cubra todo, hay algo que no desaparece. Las historias, los documentos, los testimonios, las marcas, porque los hospitales mentales abandonados no son solo edificios vacíos, son archivos físicos del lado más oscuro de la historia médica. Y cada vez que alguien entra, no está explorando ruinas, está caminando sobre lo que quedó de personas reales, personas que no fueron escuchadas, personas que nunca salieron, y personas cuya historia, incluso hoy,
sigue intentando ser contada. Y cuando uno se va, cuando cruza la última puerta y vuelve a la luz del día, queda una pregunta incómoda flotando en el aire. Si esto pasó aquí, con aval legal, con médicos, con informes, con presupuestos del Estado, ¿cuántos lugares más existieron así? ¿Cuántos todavía existen con otros nombres, con otras formas, con otras excusas? Porque el hospital está abandonado, sí, pero la lógica que lo creó, esa, nunca terminó de desaparecer.